Hola Marcelo, hola a todos. Como siempre les digo, es un gusto y un placer que estén aquí con nosotros para disfrutar de Raíces de Sefarad. Y cada semana decimos lo mismo, pero cada semana estamos entusiasmadísimos con el tema que vamos a presentar. El día de hoy tenemos, sí, este tema que nos entusiasma tanto y por el cual nos preguntan un montón. Tenemos muchos mensajes por la página web sobre este tema. Novedades en genealogía a través del estudio del ADN con Daniel Horowitz. Y antes de presentarlo a él personalmente, les voy a contar quién es. Daniel es experto genealogista y actualmente trabaja para la red social de genealogía MyHeritage. Está dedicado a la genealogía desde 1986. Fue el profesor y el editor de la guía de estudio del proyecto de historia familiar Buscando mis raíces en Venezuela durante 15 años. Proporciona contribuciones clave contactando sociedades de genealogía, bloggers y medios de comunicación, además de dar charlas y asistir a congresos en todo el mundo. Es el responsable de la generación y mantenimiento de la base de datos del motor de búsqueda de genealogía de MyHeritage Research. Está involucrado en varios proyectos de digitalización y transcripción y ocupa un puesto de nivel directivo en la Asociación de Investigación de Genealogía de Israel. Y con todo este breve currículum de Daniel le damos la bienvenida. Encantadísimo, muchísimas gracias Marcelo y Lilian, pero lo más importante que no dijiste es que disfruto mucho haciendo todo eso. Claro. Me consta que es así. Bueno, la genealogía tiene eso, ¿no? O la amas o la odias. Alguien decía que somos los locos que disfrutamos paseando por un cementerio, ¿no? Exactamente, y de verdad que es algo que me apasiona, que lo hago con mucho gusto. Y por eso en el instante en que recibí tu invitación, pues dije que sí, sin importar de que aquí en Israel en estos momentos son la 1 de la mañana, pero otra vez, con mucho placer y con mucho gusto para contarles todo lo que MyHeritage ha estado haciendo en estos últimos meses con respecto al ADN, también algunas otras sorpresitas que le tengo e incluso te tengo una noticia, Marcelo y Liliana, que es algo que viene pronto, pero estoy autorizado ya a empezar a comentar, hablando de la inteligencia artificial y de los algoritmos y de todas esas cosas que también están a favor y para ayudar a los genealogistas. Qué bueno, porque digamos que, ya, como dijo Liliana, Daniel Horowitz tiene cargo importante en la firma MyHeritage, que es una empresa dedicada a la genealogía y todo lo que está alrededor de la genealogía, con sede en Israel. Ya sabemos qué vamos a decir de tecnología de Israel, que es lo más alto en todo el planeta, sin ninguna duda. Y bueno, la gente de MyHeritage siempre nos trae estas sorpresas, y quienes somos suscriptores de MyHeritage nos traen siempre sorpresas, siempre hay mails con novedades para empezar a probar, y tiene muchas cosas que vamos a ver cuánto puede contarnos hoy. No le saquemos más tiempo. No. Te dejamos con la gente y con mucha atención. Ok, bueno, encantadísimo. Y si me lo permiten, me gustaría empezar desde lo más básico, porque siempre hay alguno que no ha escuchado esto de MyHeritage, de qué se trata. Y sí, bueno, es una compañía israelí, fundada aquí en Israel hace justamente 20 años, que empezó como una plataforma para construir árboles genealógicos. Después de eso, empezamos también a recopilar registros históricos. En estos momentos tenemos 62 millones de árboles genealógicos en el sistema y 19.4 mil millones de registros históricos. Ahora, también, por supuesto, que es el motivo de hoy de reunirnos, tenemos 7 millones de personas o de kits de ADN en el sistema. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver los árboles genealógicos, los registros históricos
y el ADN? Bueno, que precisamente a la hora de combinar toda la información que tenemos, podemos darles a ustedes la solución y las conexiones que están buscando en su historia familiar. Para aquellos que no lo saben, a pesar de que MyHeritage es una compañía israelí, soporta y está disponible en 42 idiomas. Y esto siempre ha sido para MyHeritage algo sumamente importante. En estos momentos es la única plataforma de genealogía que permite a todo el mundo utilizarla en su idioma natal. Y por supuesto que el español o el castellano es también uno de los principales ahí. Pero bueno, vamos con el ADN, que en estos momentos estamos cumpliendo un poco más de 8 años, porque en noviembre del 2016 comenzamos con esta parte del uso de ADN para las investigaciones familiares. Miles de personas que todavía diariamente se hacen la prueba con MyHeritage, pero MyHeritage también permite que ustedes suban o carguen sus resultados de otras empresas. Ya voy a hablar un poquito de esa parte, pero primero, hay mucha gente que todavía no se hace una prueba de ADN porque, bueno, tiene el miedo de si necesitan pincharme, si es con sangre, nada que ver. Es simplemente un hisopo. Hoy en día probablemente más personas entiendan cuando digo que es simplemente como una prueba de corona, de COVID, pero sin la parte de la nariz, solamente en la boca, ya que, bueno, hay otras formas también de hacerlo, pero no queremos que escupan y que se les complique la forma de hacerlo. Otra cosa importante acerca de estas pruebas de ADN es entender que son de tipo autosomal. Por supuesto que no hay quiz y no hay examen al final de la presentación, pero ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, que no importa si estamos hablando de personas, de hombres o de mujeres, los dos tienen la misma oportunidad de obtener resultados. Existen en el mercado 2 tipos o 3 tipos de pruebas de ADN. Una que básicamente es para hombres, otra que básicamente es para mujeres, y cualquiera de ellas dos me dan o mi padre, el papá de papá de papá de papá de papá, o la mamá de mamá de mamá de mamá, quedando la parte del medio de ese árbol genealógico un poco desatendido. Este tipo de pruebas me traen ADN de todos mis antepasados directos. Ahora, como decía antes, ustedes pueden comprar una prueba de MyHeritage y también las hacemos llegar a Argentina y tenemos un sistema también para devolverlas al laboratorio que los ayuda. Pero en caso de que ustedes ya hayan hecho una prueba con cualquiera de estas otras empresas, y yo sé que Family Tree DNA, por ejemplo, es muy famosa en Argentina y está haciendo muchas pruebas, sencillamente ustedes lo que tienen que hacer es descargar la información digital de la página web de la compañía y cargarla en MyHeritage para que tengan exactamente los mismos resultados de cualquier otra persona. Entre esos resultados, lo primero que van a tener es una estimación étnica. Y yo tengo que ser muy sincero aquí. Créanme, señores, yo no hice una prueba de ADN para saber mi estimación étnica porque resulta que soy 88.4% judío ashkenazí. Créanme, no hay sorpresas para mí en ese sentido. Pero donde sí tengo sorpresas es en realidad en mi lado sefaradí. Y sí, yo también tengo mi pedacito sefaradí y ahora les explico cómo. Aquí pueden ver los resultados otra vez de mi ADN, 88% ashkenazí, un poco de griego y sur de Italia, irlandés, escocés. Yo creo que la parte de Grecia y el sur de Italia es
un poco lo que se confunde con sefaradí, pero ya les voy a mostrar que también tengo un pequeño porcentaje de sefaradí, como ven ahí, del norte de África. Y bueno, puedo ver y aprender un poco más de las etnias a las cuales MyHeritage me asocia, e incluso escuchar una música muy interesante que identifica esta etnia. Pero otra vez, yo soy genealogista y MyHeritage tiene las herramientas adecuadas para mí, porque MyHeritage me permite sobreponer los eventos que hay en mi árbol genealógico, y yo tengo que construir ese árbol y cargar todos los datos y poner por lo menos las cosas que sé y que conozco. Y como pueden ver, si nos olvidamos un poco de los 15 eventos que tengo aquí en Israel, ya que tengo 20 años aquí y me nació una hija aquí, y el bar mitzvah de mi hijo fue aquí, y el nacimiento de mi mamá, que por cuestiones causales después de la guerra sucedió en Italia, pueden ver que la mayoría de los eventos familiares en mi árbol ocurren en la zona de Rumania, Ucrania, Polonia, y eso es exactamente lo que me dice el grupo genético. No solamente soy judío ashkenazí, sino MyHeritage me ubica en un grupo específico de ciertos países, y por supuesto para otras etnias estos grupos pueden ir tan en detalle como la ciudad de Oslo en Noruega, por ejemplo. Y bueno, solamente para comprobar, presiono en el icono de los 16 eventos que tengo en Ucrania y puedo ver toda la familia, nacimientos, matrimonios, fallecimientos que sucedieron ahí. Ahora, no solamente judío, ashkenazí y sefaradí como en la mayoría de las otras empresas afuera. Ahí tienen 3.6% de judíos sefaradí o norafricano, pero MyHeritage tiene 5 diferentes etnias para judíos. Tenemos también los mizrahim o los iraníes, iraquíes, ya que conocemos el ADN de esa gente. Tenemos los yemenitas y tenemos los judíos etíopes. Y otra vez, como pueden ver, para cada uno de ellos tenemos diferentes grupos genéticos para ubicarlos en el lugar exacto. Pero la verdad es que no hemos hecho muchas cosas, muchos avances últimamente en toda esta parte de las etnias. Sí les puedo decir que estamos trabajando en eso y que probablemente antes del fin de año veamos cosas nuevas en esta área. La otra cosa o la razón principal de por qué hacer una prueba de ADN, si me preguntan a mí, es para buscar coincidencias. Y aquí MyHeritage ha desarrollado tecnologías en los últimos meses para ayudarlos a entender mejor esos resultados. En primer lugar, los resultados se presentan así y cualquiera de los nombres que vayan a ver aquí son personas que me han autorizado a usar su información, como en el caso de mi mamá, o simplemente nombres cambiados y creados como el de Brian DNA Jansen, que no es otra cosa que mi propio ADN con otro nombre para poder hacer las demostraciones. Y bueno, una de las principales cosas que hemos agregado últimamente, y esto ya tiene casi 6 a 8 meses afuera en el mercado, es la posibilidad de asignar etiquetas a las coincidencias de ADN. Mi sugerencia es que creen las etiquetas de acuerdo a las diferentes ramas familiares. Como pueden ver ahí, tengo un color asignado para mi abuelo Chobotaro de Rumania y uno para mi abuela Frid de Rumania también, o el lado materno apellido Herbst o el lado paterno
Gottlieb, por supuesto que tengo otro para el lado Horowitz. Entonces, a la hora de asignar estas etiquetas a los diferentes coincidencias y sabiendo cómo estoy relacionado con esa coincidencia, simplemente me va a ayudar a entender y a encontrar a las personas que estoy buscando, o simplemente puede que no esté buscando a nadie, pero las voy a encontrar con una prueba de ADN. Una de las cosas que hemos cambiado recientemente es la tecnología que me ayuda a entender cuál es mi relación con la persona. Como dije, Brian Jansen dice ahí claramente que soy yo mismo o que soy mi gemelo idéntico. Yo lo llamo mi alter ego. Pero cuando la relación no es una mamá, una tía, un abuelo, se complica. Y para eso estamos utilizando una herramienta llamada CM Explainer. Y CM, C minúscula, M mayúscula, es debido a los centimorgans, que es la medida utilizada para medir la cantidad de ADN. Y con esa medida y con las edades de ustedes y de la coincidencia, bueno, la idea es poder ser más precisos a la hora de estimar no solamente cuál es el parentesco entre ustedes y su coincidencia, pero también cuál es el antepasado común que van a tener ustedes dos. Y esto es algo que lanzamos a principios de o mediados de febrero, y como es ya tradición en MyHeritage, no pasaron más de 30 días cuando decidimos aplicar mejoras a esta tecnología, porque a la hora de poder utilizarla con estos 7 millones de kits de ADN que tenemos y obtener un poco de comentarios y de feedbacks de la gente que los usa, pues una de las cosas muy importantes que logramos mejorar es precisamente la endogamia, que nos afecta tanto a nosotros los judíos. Para aquellos que no estén familiarizados con el tema, es simplemente el hecho de nuestros antepasados que se casaron con primos o primos segundos y nos complicaron un poquito el árbol genealógico y la cantidad de ADN que recibimos de nuestros antepasados. Entonces, simplemente ajustamos un poco la tecnología para dar resultados más específicos. Como ya dije, esta tecnología la estamos usando con las coincidencias, pero no solamente con ellas. Es una tecnología que está a disposición de todos en el URL que les muestro en la pantalla, myheritage.com/cm, o desde el website de MyHeritage en la parte de las herramientas. ¿Cómo funciona? Manualmente ustedes pueden simplemente colocar la cantidad de centimorgans y las edades. Y cuando yo preparé esta presentación, pues puse un poco números aleatorios, 51, pues porque yo tengo 51 años, y 12 realmente no tenía que haberlo usado porque las pruebas de ADN no deben de hacerse en menores de edad. Pero sin embargo, la herramienta me dice que estos datos, la cantidad de ADN y las edades, me dicen que el parentesco más probable con esta persona es un medio sobrino o media o medio sobrina, digamos, porque no es posible saber con estos datos el género o el sexo de la persona. Ahora, estamos hablando que hay un 66% de probabilidades de esto. Si no, pues bueno, será un sobrino nieto o un sobrino segundo con un 22%. Y puedo ver que los ancestros más comunes recientes son un padre o una madre. Ahora, es importante notar que MyHeritage entiende que si la relación es un medio hermano o medio sobrino, es solamente un familiar que tenemos en común,
mientras que si fuera un sobrino o un nieto completo, pues entonces es una pareja de personas. Y solamente para entenderlo un poco mejor, también se ofrece un gráfico donde ahora sí me queda claro qué quiere decir esto de medio sobrino, porque debe ser que mi padre o mi madre engendraron a un medio hermano o hermana que tuvo un hijo y, ok, aquí es donde se ve la relación. Entonces, incluso aunque sean tan complicadas como estas, pues podemos ver que son mucho más fáciles de entender. Y es la misma tecnología que aplicamos para las coincidencias. Ahora, si vamos y entramos para ver en detalle la coincidencia, vamos a encontrarnos con suerte con otra tecnología que no es nueva, pero recientemente lo que hicimos fue actualizarla. No realmente en la tecnología, sino en la cantidad de información. Estamos hablando de las teorías de relaciones familiares en inglés y lamentablemente no hemos traducido ese nombre al castellano. Theory of Family Relativity. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una teoría al final del día que ustedes deben de revisar y que comprueba cómo están relacionados con esta coincidencia de ADN. En una primera pantalla se ve una especie de resumen donde se ve muy claro que sube mis ancestros hasta el antepasado común, mi tatarabuelo o abuela, y que luego baja por otro lado y llega hasta donde está esta persona con esta coincidencia. Por supuesto que aquí, como estamos hablando de gente real y que no he obtenido su permiso, pues he bloqueado los nombres de las personas para mantener la privacidad, algo que para MyHeritage es definitivamente algo sumamente importante. La otra cosa que es importante para MyHeritage es que entendamos de dónde sale esto y probablemente para una persona que está recién entrando en el área de la genealogía y del ADN, esto parece realmente magia y fascinante, pero para gente como yo, que ya tenemos muchos años, no sé, yo necesito ver un poco más de dónde sale todo esto. MyHeritage me permite hacerlo sin ningún problema y me muestra todo el camino que se hizo a través de otros árboles genealógicos, a través de colecciones de registros históricos. ¿Se recuerdan todos los numeritos que le mostraba al principio? 65 millones de 65 mil millones de árboles genealógicos, 19 mil millones, 19.4 mil millones de registros históricos. Toda esa información es usada para encontrar uno o varios caminos que me unan a la coincidencia de ADN. Así que no solamente sé que estoy relacionado con esta persona y cómo estoy relacionado, MyHeritage me demuestra eso. Otra cosa, sobre todo para esta población que hoy en día me escucha aquí en el Centro Cultural Sefarad, es que como pueden ver, MyHeritage entiende esos 42 idiomas que yo mencionaba, incluyendo el hebreo, sin mayor problema. Pueden ver que mi árbol genealógico es una mezcla de hebreo y español, y luego va saltando a otros árboles que indiferentemente del idioma, pueden ser hebreo, puede ser inglés, puede ser español, entiende perfectamente que se trata de la misma persona y puede hacer las conexiones. Pero volvamos atrás a la parte del análisis de coincidencia y pueden ver que aquí también vamos a dar más información acerca de los posibles parentescos con la coincidencia. En este caso es mi mamá, 100% de probabilidades, no hay ninguna duda. Ahora, más abajo, y en el caso de que
fuera con otra persona, vamos a ver que MyHeritage me presenta a nivel comparativo mi árbol genealógico con el de la otra persona. Y como esto puede no ser suficiente, me permite entrar al sitio web de la coincidencia de ADN y ver un poco más en detalle a su familia. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque recientemente agregamos una opción de colores para los árboles genealógicos. Colores basados en nuestros 4 abuelos, como pueden ver, paterno azul, abuela paterna verde, la línea del abuelo materno viene siendo un rosado y la abuela materna un amarillo mostaza. ¿Cuál es la idea de todo esto? Poder entender a medida que navego ese árbol genealógico por cuál de todas esas ramas estoy relacionado. Y esto funciona incluso en mi propio árbol genealógico. Simplemente tienen que encender esta opción aquí en el lado izquierdo, como les muestro, y les damos también el código de los colores usados. Como pueden ver también para mis hijos o hijas, utilizamos colores. Y bueno, obviamente mi árbol genealógico pues está bastante claro hasta que comienzan a navegarlo. Y en el momento en que suben, pues bueno, podemos ver con un poco más de claridad cuáles son esos ancestros directos, esos ancestros antepasados que dieron ADN y que yo tengo un poco de muestra de cada uno de ellos. Ahora, probablemente el término en Argentina es muy común cuando hablamos de parientes consanguíneos, todos esos parientes antepasados que comparten conmigo ADN, también comparten conmigo una consanguinidad, una parte de sangre. Y otra de las cosas que MyHeritage agregó recientemente es un pequeño icono que me permite identificar en mi árbol genealógico o incluso en el árbol genealógico de esa coincidencia de ADN, si esta persona es, la persona que estoy viendo es un antepasado directo, si está relacionado por vía consanguínea o no, conmigo o con el administrador del árbol genealógico. Muy bien, ahora si me preguntan por qué MyHeritage, la respuesta es bastante fácil, porque MyHeritage tiene la mayor cobertura internacional. ¿Y en qué los ayuda a ustedes eso? Bueno, porque Argentina, como muy bien yo lo sé, igual que Israel, igual que muchos otros países hoy en día ya, es un país de inmigrantes. Quiere decir que sus ancestros probablemente vienen de otro país. Y eso, bueno, es simplemente como pescar. Y mientras en más charquitos y en más lugares podamos lanzar esas cañas, pues va a ser mucho más fácil que obtengamos buenos resultados y que podamos encontrar a nuestros ancestros. Pero Marcelo y Liliana, les prometí que no solamente íbamos a hablar de ADN y entre las cosas recientes que hemos lanzado al mercado está una aplicación para los dispositivos los móviles que es totalmente independiente a la que ya teníamos de MyHeritage. Esta se llama Reimagine y está dedicada 100% a las tecnologías de fotografías. Hasta los momentos, MyHeritage les ha permitido colorear, mejorar, animar, reparar, incluso hacer grabaciones de audio con las fotos. Y el problema principal que los usuarios nos han estado comunicando es que todo esto está muy bonito, pero tenemos el problema de cómo hacer
para que la foto llegue desde el álbum físico que tenemos en la mesita del café a la computadora. Y en Reimagine es donde hemos decidido colocar esa tecnología para escanear multifotos. ¿Cómo funciona esta tecnología? Muy fácil. Comenzamos con abrir el álbum de fotos y apuntar la cámara del móvil a la página. Fotos que por lo general y por no saber, cuando armamos esos álbumes, los pusimos con goma o cola de pegar. Y hoy en día, si trato de quitar la foto para digitalizarla, para montarla en el escáner, pues lo más probable es que la foto se nos rompa. Entonces, al tomar una sola foto de toda la página, la tecnología de inteligencia artificial va a escanear esa página y va a identificar las distintas fotos que aparecen y va a grabar cada una de ellas por separado. Las va a subir automáticamente al sitio web y bien sea desde el sitio web o desde el mismo dispositivo móvil, van a poder aplicar todas las otras tecnologías que ya tenemos a disposición para reparar, colorear, animar o enfocar las fotos. Y como lo prometido es deuda y todavía hay muchas cosas que la inteligencia artificial nos puede ayudar, les puedo decir que estamos trabajando en otra tecnología llamada el Photodata, o por lo menos eso es como lo estamos llamando actualmente en la oficina. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de la tecnología que pueda ver la foto y de acuerdo a unos parámetros que pueden ser la vestimenta, el fondo de la foto, algunos elementos que aparezcan en la foto, la tecnología nos va a estimar cuándo se tomó esta foto. Eso viene a resolver muchos problemas que muchos de nosotros tenemos con fotos que no sabemos no solamente quiénes aparecen ahí, sino dónde o cuándo fue tomada. Entonces, si yo sé por lo menos el año o la década, me va a ser mucho más fácil identificar quiénes son estas personas o dónde fue tomada la foto. Así que esténse, por favor, muy pendientes porque eso es algo que está ya casi a punto de salir. Mientras tanto, una de las cosas más importantes para MyHeritage, además de todo esto, es divertirnos haciendo lo que nos gusta. Y yo no sé si ya han logrado probar la tecnología de inteligencia artificial Time Machine o máquina del tiempo. ¿Cuál es la idea? La idea es cargar a la página web entre 10, 15 hasta 25 fotos de una persona y por supuesto que yo lo traté conmigo mismo. Fotos diferentes, fotos de cuerpo completo, de medio cuerpo, de la cara, de un lado y del otro. La idea es que la tecnología pueda aprender cómo nos vemos nosotros. Y una vez que nos hayan identificado, crear imágenes en distintos estilos históricos y ver cómo nos vemos nosotros, bien sea, digamos, como emperador romano, como filósofo griego, como vikingo, o cómo nos hubiéramos visto, yo por lo menos, en los 20, en los 50, en los 60. Recuérdense que solamente nací en el 71, ¿sí? Y otra vez, es una forma muy jocosa y muy entretenida de traer a generaciones más jóvenes a esto de la historia familiar y de la genealogía. Les traigo algunos ejemplos, en este caso del legionario romano, y todas estas son fotos creadas con inteligencia artificial, algo que está
muy de moda hoy en día, y que puede darnos una idea más o menos de cómo nos hubiésemos podido ver o cómo se hubieron nuestros ancestros. Ahora, como Perdón, dije, Daniel, que me meta un segundito, porque ajá, quiero mostrarte. que tú también lo probaste, Marcelo. Sí, eso. Ahí estamos, acá hay algunas. Ajá, ¿Eh? Qué muy, fabuloso. muy interesante. Sí. Te ves muy aristocrático. Sí, según lo que uno quiera, y por supuesto están en todos los iconos de Facebook, de WhatsApp y todo esto, ya están con esta foto y Exacto, eso, sorprende para mucho. eso es lo que las usamos, por lo menos nosotros en MyHeritage. Yo tengo varias ya hechas de mí mientras probábamos la tecnología y otra vez muy, muy interesante, muy divertido, llama la atención y sobre todo cuando hablamos con esos pequeños de la casa, digamos mis hijos, mis nietos, cuando los tenga, pues es un poco llamar la atención y atraerlos hacia la parte de la historia. Bueno, esto es básicamente todo lo que MyHeritage ha hecho en los últimos meses, que no es poco, pero siempre buscamos tratar de hacer más. Liliana, tú contabas que tenías muchas preguntas del público. Me fascinaría poder responder algunas que puedas tener ahí a mano. Y si no, para los que nos ven en diferido, como dicen en el fútbol, los que están viéndonos en YouTube en grabado, pues bueno, aquí tienen dos URLs de lugares donde van a poder encontrar respuestas sobre MyHeritage. Sí, tenemos Sí, algunas preguntas. yo comentaba, tenemos acá algunas consultas también en vivo, pero Buenísimo. yo comentaba que en la página nos vienen preguntando, pero por una cuestión de que no se me ocurrió hacer un extracto de esas preguntas acá, pero la mayoría pregunta cómo puede hacerse una prueba, o que tiene hecho un árbol genealógico, pero quiere también una prueba de ADN y este tipo de Eso de cosas. hecho es muy importante y realmente nunca puedo estresarlo o enfocarlo tanto como realmente quiero. Si tienen un árbol genealógico, hacer una prueba de ADN es genial porque les ayuda a entender. Pero si empezaron por la prueba de ADN, por favor, coloquen también un árbol genealógico porque la unión de esas dos tecnologías es realmente lo que los va a ayudar a entender. Ahora, otra vez, conozco el público al que estamos hablando, conozco la situación en Argentina, muchísimos adoptados, muchísimas familias o personas que no conocen a sus padres biológicos y MyHeritage también les ha ayudado a muchos, no solamente en Latinoamérica, sino en otras partes del mundo, a encontrar esas familias biológicas. Te Déjame contamos que... decir bueno, que hay una parte en MyHeritage para armar el árbol que es gratuita. Después, por supuesto, tiene Sí. límite en cantidad, pero es gratuita, se puede armar el árbol sin problema. Ahora te vas a sorprender de qué países están sí, llegando. esto quería decirle a Daniel, como lo estamos pasando online y es en vivo, tenemos gente de diferentes países, no solamente de Argentina, consultando, saludando, y te vas a sorprender porque hay algunos que están tan desvelados como vos. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque están mezclados los saludos con las preguntas, vamos a ir haciendo A ver. las dos cosas al mismo tiempo. Sí. Patricia Núñez saluda desde Argentina y agradece la invitación. Bueno, ya aquí, ok, desde Panamá saluda, Betty Estrada desde México, Renata lo hace
desde San Pablo, en Brasil. Y acá viene la primera pregunta de Pablo Frenkel, esto es desde el sur de la provincia de Buenos Aires, de Bahía Blanca. Pregunta si a través de MyHeritage se puede rastrear familiares sobrevivientes de la Shoah. Por supuesto que sí. También a través de los registros históricos, MyHeritage tiene unas bases de datos dedicadas a la Shoah, al Holocausto, y también a través del ADN. Hemos tenido unos cuantos casos exitosos de gente que pensaba que perdió a toda su familia, que no conocía de sobrevivientes, y de repente salió una coincidencia, no sabían de dónde ni cómo, y averiguando un poquito, pues resulta que es un primo segundo que sobrevivió, que fue a otro país totalmente diferente e inesperado, y se reencontraron gracias a las pruebas de ADN. Pero como digo, también a través del árbol genealógico y de los registros históricos, porque cuando tienen el árbol genealógico en MyHeritage, MyHeritage lo compara con los registros históricos, le dan lo que llamamos los record matches, y también tenemos un par de bases de datos dedicadas a la Shoah. De hecho, puedo contar mi caso personal, que no a través de ADN, sino a través de los árboles. Por supuesto, yo de la familia de mis abuelos sabía poco y nada, porque él vino para la Argentina, pero el resto de sus hermanos se repartieron por todo el mundo, sabía que había en Estados Unidos, y así fui armando y encontré que uno de sus hermanos se había quedado en la isla de Rodas para el momento de la guerra y que efectivamente murió en la Shoah. Y yo pensé que siempre estaba muy lejano de las víctimas de la Shoah. Y no, gracias a la genealogía, es que encontré que había hermano de mi abuelo que había sido una de las víctimas. Bien, aquí, ok, dice, ahora entiendo por qué MyHeritage es mejor cuando se está investigando de genealogía judía. Escuché a Jenny Milgrom explicando esto. Sí, sí, Jenny, bueno, muy buena amiga personal y de MyHeritage también. Sí. Pues sí. Bueno, si mal no recuerdo, fue ella la que nos presentó, me parece. Puede ser. Ella hizo un estudio muy interesante a través de sus madres. Les voy a dar una primicia, si me permiten. Esto a ver, es primicia, ¿cuándo la traes? ¿Cuándo la traes? No, Jenny ya es habitual que esté con nosotros y está dentro de un tiempo, ahí está, el 13 de julio, ya cerca. Jenny está haciendo la película con la historia de su vida. Ajá. Y por primera vez armó, la película no está terminada, pero ya preparó un tráiler que todavía no vimos y que lo va a presentar por primera vez el 13 de julio para con nosotros. Y además va a contar las historias, esta sí ya nos la contó, de su reciente visita al Papa Francisco. No les cuento lo que tiene para contar. Pero bueno, no nos vayamos al tema. Esto es otro día. Ese es otro día. Bien, sigamos con las preguntas. Lili, ¿querés seguir? Pues yo estoy de vos. Sí, claro. ¿Podría relacionar con el árbol de un judío sefaradí del siglo XVI? Brasil, España. Bueno, es un... Ok, voy a ser muy sincero. Sí, pero puede ser difícil. Porque no hay muchos registros históricos, por lo menos no en MyHeritage, y casualmente hablando de Jenny Milgrom, y yo sé que ella está haciendo un trabajo excepcional con los registros de judíos de Indias, del Caribe y de España. Estamos tratando de agregar todo el tiempo más registros. Por lo tanto, para ir tan atrás como el siglo XVI, digamos, la genealogía sefardita, va a tener que estar basado en árboles genealógicos. Ahora, ¿por qué digo que sí es posible? Porque también conozco que los sefaradim han recopilado y han anotado la historia familiar hasta muchas generaciones atrás. Y ojo, que si me preguntan a mí por mi Horowitz, sé perfectamente que viene de Gerona, España, de la familia Halevi, ¿ok? Pero
me es más difícil conectarme con esos antepasados tan atrás. En el caso de los sefaradíes sé que es más fácil. Hay líneas rabínicas muy bien establecidas, así que sí, con un poquito de suerte es posible conectarse. Ha habido una gran investigación a partir de la nacionalidad española, entonces han salido muchos lazos de linajes enteros. Bueno, se han construido muchos árboles genealógicos para presentar especialmente en la nacionalidad para la portuguesa, española y la para portuguesa, sí. Y esa porque los era una de, portugueses pedían, sí, esa pedían uno de los requisitos era presentar el árbol genealógico, así que sí. Sí. Y Así que muchos de ahí ellos hay una usaron cantidad. MyHeritage para hacerlo. Claro, claro. Y ahí hay una cantidad de árboles que a lo mejor no hubieran existido si no hubiéramos tenido la posibilidad de tramitar la nacionalidad española o portuguesa. Así que también eso nos benefició. Adrián Toro Quintero nos dice shalom para todas y todos, saludos cordiales y fraternales. Él está en Colombia. Saludos desde Sefarad, Salamanca, España. Bravo, bueno, está desvelada, entonces es lo que decía. Alan Carciente, buenas tardes. Desde Caracas, qué bueno que todavía hay gente por allá. Saludos, Alan. Fernando González Jiménez, buenas noches desde Jaén, España. Como Brasil, cuando hablaba de que había muchos inmigrantes, fue que escribió eso. Sí. Okay. Soy del noroeste de Brasil, sí. del noroeste de Brasil, tierra de descendientes de judíos sefardíes. Y recientemente me enteré de un proyecto que están haciendo en Brasil también para recopilar árboles genealógicos de judíos ahí en Brasil. Así que te puedo pasar el dato y que los entrevisten aquí. Adrián comenta cuando Marcelo mostró sus fotografías. Rebeca Aguilar Hyde dice shalom desde Costa Rica. Si yo me quiero hacer el test con MyHeritage. Adelante, claro que sí. Yo quiero contar la experiencia, al menos acá en Argentina, que es muy complicada la cuestión de importación y exportación. Traerlo es muy fácil, pero después cuando hay que devolver la muestra, lo que hay que hacer es aprovechar cuando algún conocido viaje a Israel y que lo lleve. Es muy sencillo, porque además es una cajita, un tubito muy chiquito. Bueno, eso desde Argentina y otros países que les resulta más fácil. Vamos a aclarar el punto. Argentina, Brasil y México son los 3 países que están presentando problemas. Para Argentina y para Brasil tenemos una dirección local y el laboratorio local lo manda a los Estados Unidos, pero como bien dices, Marcelo, es simplemente 2 tubitos así chiquitos. Cualquiera puede hacernos el favor, simplemente aquellos que viajan al exterior, cualquier país en Europa o a Estados Unidos, Israel, y mandarlo desde aquí no tiene ningún problema. Adrián pregunta, ¿pueden ofrecer una aplicación para rastrear ancestros sefardíes antes de la expulsión? Bueno, es un poco más o menos parecido a lo del siglo XVI. Y permíteme agregar algo porque no quiero tampoco crear falsas expectativas. El ADN autosomal, que es el que utiliza MyHeritage, puede ir hasta 10 generaciones atrás. ¿Ok? Muy obviamente, por muy malos que seamos en matemáticas, no llega a 1492, ¿ok? No llega a la expulsión de los judíos de España, pero llega suficientemente atrás, otra vez, como para poder conectarnos con árboles genealógicos de las distintas ramas de los sefaradíes que salieron de España y de Portugal, de la península ibérica. Así que la esperanza es lo último que se pierde. Silvia de Rojas dice hola desde Buenos Aires, impresionante. Bernard Miller, gracias desde Bruselas. Tengo una pregunta sobre cómo corregir errores en los árboles de otras personas que MyHeritage utiliza para crear teorías de relaciones familiares falsas. Bernard, te tengo malas noticias. Además de tratar de comunicarte con la otra persona y explicarle el error, y sí,
A ver, que si nos vamos a Moshe Cohen, que nació en 1800, pues habrán varios y se confunden, y eso hace que la teoría no salga completamente real. No hay mucho que podamos hacer. Ni MyHeritage ni ninguna otra empresa juega al hermano mayor y revisa la información que va metiendo la gente. Habrán aquellos que respondan y que cambien la información, habrán otros que simplemente no le van a hacer caso a eso. Pero algo sí te puedo decir, la teoría puede que no sea correcta. La coincidencia de ADN seguro es correcto. El ADN no miente. Claro. Bueno, Julia Bulafio nos dice bien. Adrián dice muchas gracias por la invitación. Como siempre, los temas son muy variados, novedosos y muy importantes. Aprendemos más cada día. Shabbat Shalom. Todavía nos falta aquí un día entero. Aquí ya empezamos a decir Shabbat Shalom. Claro, está muy bien. María Fernanda Cueva dice, me hice un estudio de ADN y tengo un 8% de sangre proveniente del norte de África. Eso podría indicar que tengo antecedentes sefardíes, 29% de sangre española, y por estudio de ADN se podría saber si tengo, bueno, nuevamente, ancestros sefardíes. Sí, por supuesto, es muy probable. Puede ser que no lo identifiquemos exactamente como judío, pero sí, toda la gente que tiene ADN relacionado con el norte de África o de España, incluso si nos vamos a Francia o a Italia, también se ha encontrado que tienen ancestros sefardíes. Sí, yo creo, ahí me meto como aficionado genealogista. El hecho que coincida en la zona y más o menos el grupo étnico no puede asegurarlo el 100%. Lo que hay que hacer, si uno quiere el 100%, es investigar, investigar, hasta ir para atrás, el padre del padre del padre del padre, o la madre del madre, porque es la única forma, porque seguramente nuestros orígenes étnicos, los que somos sefaradíes, y posiblemente sean similares a los de los andalusíes, o los catalanes, o los gallegos. Entonces, para saber más hay que meterse ya en la historia familiar. Bueno, también aclarar que el ADN no nos dice si somos judíos o si somos sefardíes o ashkenazíes. Si la familia es una familia que hasta estos días llegó como judía y sabemos que para atrás ha sido judía, eso puede que nos indique que el ADN ubicado en alguna zona geográfica, bueno, que la familia ahí también era judía, pero con el ADN solo no alcanza y con el árbol genealógico tampoco. Es una combinación. Es muy bueno lo que decís, porque sacamos el mito del gen judío, ¿no? Del ADN judío, claro. No hay tal gen judío. Seguramente alguno que no es judío también puede tener estos números en el norte de África y en España, sin que la familia nunca haya sido judía. Silvia Rojas nos dice, entiendo que mi apellido tiene origen sefardí, pero no tengo cómo comprobarlo. Eso es para otra conferencia. Sí. Mauricio Gómez, Shalom desde Colombia, Bogotá, un placer oírlos. Y hasta ahí llegamos. Daniel, yo quiero agradecerte porque siempre consideramos que es un lujo tenerte a vos, de las personas que más saben de estos temas. En vos agradecer también a la empresa, a MyHeritage, a la compañía, aunque sé que lo harías, aunque no tuvieras nada que ver con la empresa. Nosotros hemos tenido la fortuna de visitar las instalaciones de MyHeritage. No tenemos ningún contrato, ningún acuerdo de publicidad, ni nada por el estilo. Vale decir esto, no tenemos comisiones por las suscriptores ni por venta de ADN. Nada de eso. Lo que queremos es difundir. No de ADN, por venta de test de ADN, vamos a aclarar. De test de ADN. Lo que queremos es difundir este tema, que siempre trae muchas preguntas y que nos es muy sensible, ¿no? Como es nuestro pasado, nuestra identidad, nuestra historia. Y como dijimos al principio, cuando uno se pone a averiguar los antepasados, es después difícil salir de esa aventura. Definitivamente es un tema muy apasionante y, como tú muy bien dices, lo hago con mucha pasión, con mucho cariño y con mucha alegría.
Ahí están pidiendo los datos del Banco de Brasil. Bueno, a través de Sefarad hacemos la conexión, que nos escriban a nosotros. Sí, seguro. Okay. Esperamos que este pequeño tiempo que le dedicamos a esto, que es un tema enorme, sirva a mucha gente que está intentando conocer de dónde viene, no solamente por los apellidos, sino por conocer un poco su historia personal y la de sus antepasados, que creo que en estos días se está dando vuelta mucho por el mundo estas ansias de saber de dónde venimos. Y una gotita más en todo lo que podemos ofrecer para ayudar, para abrir un poquitito el panorama, para ver dónde recurrir, y esperemos que esto les sea útil. Tal cual. Daniel, te dejamos ir a dormir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Encantadísimo siempre. ¿Y dónde tienes próxima conferencia? Bueno, realmente sí, la próxima es en Londres, la Asociación de Asociaciones de Genealogía Judía. En inglés es más fácil, International Association of Jewish Genealogical Societies. La IAGS. Sí. El IAJGS. Sí. Tiene su conferencia en Londres en 1 de agosto. Y si están por ahí, encantadísimo de poder saludarlos. Si están de verdad interesados, todavía están a tiempo de registrarse y de llegarse hasta Londres para asistir. No van a transmitir absolutamente nada por videoconferencia. Es una conferencia 100% presencial y dedicada exclusivamente a genealogía judía. Sí, es una conferencia que se hace todos los años, que lo hace la institución que reúne a todas las organizaciones de genealogía judía, y es un momento muy esperado por todos los genealogistas, muy costoso para los que estamos acá tan lejos, pero siempre después nos enteramos algunos resultados. Vayan ahorrando porque el año que viene es en Filadelfia. Ah, bueno. Bueno. Les queda más cerca. Está muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Nos vamos a despedir de todos contándoles lo que vamos a tener en nuestras próximas actividades, como cada domingo, encuentros de Al-Had en ladino o en Jaquetía, según lo que toca el domingo. Esta vez será en ladino, mi esjuegra de Estambul. Esto será por parte de la asociación Aquí Estamos de Francia, con la anfitriona, Balabaya en ladino, Jenny Lannery, y su invitada, Musafira, Marie-Christine Borns-Barol. Así que a disfrutar de un poco de la lengua sefardí. Y para el próximo jueves vamos a hablar sobre este nuevo museo que tenemos en nuestro país, el Museo Sefaradí de Tucumán, el gran legado. Han recogido muchísimos objetos, libros, pertenencias, es sumamente interesante, y esto será en vivo desde Argentina esta vez, con su encargada Noemí Brujis. Así que los esperamos el próximo jueves o el domingo para enterarse de algunos de estos temas que vamos a proponer. Y si tienen más dudas, nos escriben. Chau, hasta la semana que viene. Chao.